Comenzamos entonces con la clase de hoy. Vamos a empezar primero con una parte repasando un poco lo que vimos de script y de función la clase pasada. Vamos a ir medio rápido, pero vamos a terminar como con la última conclusión que la clase pasada justo no nos dio ahí para terminar de redondearlo. Bueno, hablamos de los scripts. Dijimos que, digamos, voy a remarcar solo algunas cosas, ¿tá? Dijimos que cuando yo tengo un script se ejecuta como si yo estuviera digitando los comandos en la consola, o sea, ese archivo que yo estoy llamando es como si en vez de llamar el archivo yo escribiera una a una las líneas que tiene ese archivo, ¿tá? En el lugar que estoy haciendo la llamada, ¿tá? Ese es el comportamiento. Por eso no es sorprendente eso de que las variables y todo eso se comporte como si estuvieran generándose en el propio entorno, ¿tá? O sea, no hay ningún espacio de variables distintas para el entorno y el script que yo estoy ejecutando. A eso dijimos que se le llama que las variables tienen alcance global y que básicamente eso quiere decir que el script puede utilizar y modificar las variables que son definidas en el entorno interactivo y que el script puede definir nuevas variables en el entorno interactivo, ¿tá? Es tal cual el comportamiento como si yo agarrara ese pedazo de código y lo escribiera en el entorno interactivo, ¿tá? Uno esperaría que pase esto, que me permita modificar todas las variables y que pueda generar nuevas variables, ¿tá? Bueno, vimos algún ejemplo de ejecución de que eso era efectivamente así y después vimos que esto de los scripts, si bien nos puede permitir automatizar un montón de tareas, sobre todo yo les hablaba mucho de cuando uno trabaja con gráficos y tiene que siempre procesar los datos de la misma forma y todo eso, en general no es un concepto que me permita escalar mucho en la programación. ¿Por qué? Porque si el script me puede llegar a pisar variables que yo tengo, borrándome los contenidos, o yo tengo que hacer las cosas sin escribir las variables, sin generar como conflicto con las variables del script, eso me limitaría bastante las posibilidades. O sea, cada vez que yo quisiera usar un script o bajarme mucho código que esté en script, tendría que ver una a una qué variables usa para yo no usar las mismas, para que no nos sobreescribamos y eso. Para permitir eso, como que esto escale y uno pueda hacer un montón de programas independientes en los que uno llama a cosas de otros, es que existe este otro concepto que es el de funciones, que es bastante más útil y es el que vamos a usar prácticamente casi como única forma a lo largo de todo el curso, ¿tá? O sea, ustedes van a tener que entender cómo funciona un script, van a tener que entender qué pasa con las variables, pero si cualquiera de ustedes revisa los parciales del año pasado, va a ver, por ejemplo, los del año pasado, van a ver que nosotros en el parcial les vamos a pedir haga una función que hace tal cosa, ¿tá? Puede pasar que les demos, en algunos ejercicios les damos un pedacito de código y les pedimos que lo ejecuten y que nos digan qué daría eso, y ahí sí, a veces les ponemos un script para ver que ustedes entienden cómo se comporta y cómo funciona, ¿tá? Entonces tienen que entender cómo funciona, tienen que saber hacerlo, pero en la práctica para programar uno va a soler usar funciones, ¿tá? Entonces, ¿qué características tienen las funciones? Bueno, está bueno esta idea de que de alguna forma se comportan como las funciones matemáticas, o sea, reciben valores de entrada, a los que le llamamos parámetros, hacen su tarea, lo que tienen que hacer, y me van a devolver un resultado a través de los parámetros de salida, ¿tá? Entonces, fíjense, yo recibo las cosas a través de los parámetros de entrada, hago el cómputo que tengo que hacer y devuelvo el resultado. Entonces no es raro el comportamiento que tienen con respecto a las variables. El comportamiento que tienen con las variables es que el alcance de las variables que usa una función es local, o sea que va a crear y encapsular sus propias variables. O sea, la función trabaja sobre sus propias variables.
esas variables solamente duran el tiempo que dure la ejecución de esa función. O sea, mientras esa función se está ejecutando y está haciendo el cálculo, las variables existen. Cuando termine de ejecutar, dejan de existir. ¿Tá? Todo lo que pasó ahí adentro se termina cuando termina de ejecutar la función. Entonces, eso hace que no afecte de ninguna forma las variables definidas en el entorno interactivo y no se van a poder definir nuevas variables en el entorno interactivo. Perdón, vamos a ver cómo era la sintaxis más o menos, que esto lo vamos a usar de ahora en más siempre, entonces está bueno volver a repasarlo. Vamos a tener la palabra reservada function, vamos a tener acá el o los parámetros de salida, ¿tá? El signo de igual, el nombre que le demos a la función y entre paréntesis el o los parámetros que reciba esa función. ¿Tá? Recuerden que siempre, ahora voy a remarcar eso que era lo importante, el intercambio de valores entre quién está invocando y la función solamente se hace a través de los parámetros. Es esto que decíamos de que las variables están encapsuladas. O sea, yo solo voy a saber a través de lo que me devuelva salida cuánto me dio esa función. No voy a poder ver las variables que están adentro. Y la única forma que voy a tener de pasarle valores a esta función es a través de los parámetros. No voy a poder cargar antes algo en A y acá usar el A si no es un parámetro que recibe. ¿Ah? Entonces, bueno, vimos un ejemplo de ejecución. Entonces, para terminar esto de funciones, siempre pasa en el curso que nosotros tenemos que arrancar los prácticos con algo, ¿no? Siempre nos genera dudas en qué momento ver funciones. En algún dictado, creo que es más, el que está grabado en OpenFing anterior, por eso tuvimos que desordenarlo todo después para que se entendiera. Antes de dar ningún tipo de instrucción dimos esto de funciones y script. ¿Por qué? Porque eso hace que ustedes no usen la impresión como para ver los resultados, ¿no? Si ustedes han ido a práctico o han estado haciendo los ejercicios de práctico, como hasta ahora no vimos funciones, nosotros les pedíamos, bueno, prueben qué da esta iteración, miren qué da esto, y cómo se mostraba el resultado, y bueno, imprimiéndolo en pantalla. O les pedía que el dato lo carguen a mano, cosas de ese estilo, ¿está? Entonces, a partir de este momento y cada vez que resolvamos un ejercicio en práctico, a partir del práctico de funciones y en los parciales y todo ese tipo de cosas, no se pueden utilizar instrucciones para desplegar resultados dentro de una función. O sea, yo no debería en el cuerpo de una función en algún momento hacer un display de un valor o quererlo mostrar. ¿Por qué? Porque lo que hace la función es hacer el cálculo y lo devuelve a través del parámetro de salida, que es lo que dice acá, los resultados de la función se deben resolver en los parámetros de salida. ¿Ah? El que invoca esa función sabe para qué quiere ese dato y alguien se encargará de mostrarlo. ¿Tá? Con esto trato de mostrar, imaginémonos el ejemplo del cajero. El cajero automático, uno va al cajero automático. Imagínense que cada programador que hizo una función en el medio para poder hacer que yo saque plata, ¿no? Yo qué sé, una que consulta el saldo, una que hace todo esto, desplegara en algún momento un mensaje que a él se le ocurre. Lo que me pasaría en la pantalla es que vería muchísimos mensajes intermedios que no tienen sentido. ¿Ah? Entonces, para devolver un resultado no se despliega en la pantalla. ¿Tá? Lo que tengo que hacer es cargar en el parámetro de salida el valor que yo quiero que dé. Después alguien se va a encargar de llamar a esa función y sabrá lo que tiene que hacer con ese resultado. ¿Ah? Entonces, lo remarco una vez más, los resultados de una función se deben devolver en los parámetros de salida. No vayan a hacer un display adentro de una función. Eso es un error que se considera grave, que es no terminar de entender cómo funcionan las funciones. ¿Tá? Y pensar que para que un resultado se devuelva, lo tengo que mostrar en pantalla. ¿Tá? Entonces, eso es importantísimo. Equivalentemente con eso, está este otro, que es no utilizar instrucciones para leer los datos de entrada dentro de la función. O sea, si yo quisiera hacer
algo amigable para que se carguen los valores y se invoque un cálculo, eso lo podría hacer un script que diga, bueno, cargá tal dato, llamo a la función con los valores correctos y después muestro el resultado. Pero no lo haría como parte de la función, porque si no, cada vez que se llame esa función, me va a aparecer un mensaje en pantalla. ¿Tá? Entonces, imagínense hoy que hablábamos de, hoy, en las clases pasadas que hablaba de que estoy haciendo algo con trigonometría y voy a tener muchos cálculos de triángulos, no sé, del área, ese tipo de cosas. Imaginen que es un problema geométrico en el que yo estoy iterando y resolviendo cosas sobre una geometría que existe, ¿tá? Y estoy partiéndola en triángulos. Si esa función empieza pidiéndome el valor de las coordenadas de los vértices del triángulo, si yo estoy iterando sobre una estructura que tengo, lo que me va a pasar es que me va a empezar a aparecer mensajes en pantalla pidiéndome esos datos cuando yo ya los tengo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, para eso lo que tengo que usar son los parámetros de entrada de la función. ¿Ah? Entonces, no utilicen instrucciones para leer los datos de entrada dentro de una función y las entradas de una función se tienen que cargar en los parámetros de entrada. Esto también es un error importante que marca el no entender cómo funcionan las funciones, digamos. ¿Tá? ¿Por qué nos detenemos tanto en esto y lo explico así con tanta repetición y todo eso? Es porque ustedes hasta ahora vienen como garabateando código en el aire, medio script, y usan el display, usan el input, y lo que va a pasar es que a partir del práctico 4, digamos, y que trabajen con funciones, eso ya no tiene más sentido, no deberían hacerlo más, ¿tá? Y para el parcial tampoco deberían hacerlo, ¿tá? Salvo que se les diga explícitamente que tienen que hacerlo, pero no pasa nunca, ¿tá? ¿Se entendió eso? ¿Tá? Bien, eso era lo que quería redondear de la clase pasada, porque es importante y los puede llevar a error a lo primero. Vamos a terminar con una cosita de programación que es para explicar un poco esta noción de programación estructurada, que bueno, esto también es algo que en el curso ha ido cambiando a veces. En algunos casos se daban algunas estructuras de programación que por ahí, si bien permiten programar, lo hacen de una forma un poco confusa o que complica las cosas. Hace ya unos años que el orden en que hacemos es esto, le damos todas las estructuras de programación que es correcto usar y hacemos este comentario para que sepan que a veces los lenguajes tienen otras estructuras, pero en general esas estructuras son malas o son malas en el sentido que generan código difícil de leer, difícil de seguir. ¿Tá? Voy a comentar algunas de esas y voy a fundamentar un poco por qué eso es así. ¿Tá? Dijkstra, que seguramente los que hayan hecho, no sé, si alguno hizo el curso de investigación operativa o algún curso sobre grafos, seguramente lo haya sentido nombrar. Se lo considera el padre de la programación estructurada y en la década del 60 propuso como esta filosofía de desarrollo, digamos, que se terminó adoptando en gran medida por la comunidad en la década del 70. ¿Tá? Entonces, ¿en qué consiste eso de la programación estructurada? Bueno, es una técnica en la cual la escritura de los programas se realiza tan claramente como es posible, utilizando solamente 3 estructuras lógicas de control, que son secuencia, selección, iteración, que son las que vimos en el curso. ¿Tá? Entonces, bueno, uno podría sentirse, bueno, voy a hablar primero de unas características y después comento qué cosas están afuera, ¿no? ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, que en general puede ser leído en secuencia, desde el comienzo del archivo hasta el final, sin perder la continuidad de la tarea que cumple el programa. O sea, yo puedo leer un archivo que tiene un programa hecho de arriba hacia abajo,
sin tener saltos arbitrarios, ¿tá? Si bien tenemos las iteraciones, quedan acotadas a los, ¿no? Tenemos un while y tenemos el end while, y yo sé que estoy repitiendo en ese sector, pero no me va a pasar que se me termine el while y salte para arriba, ¿tá? Entonces, el orden es como dado por la secuencia, ¿tá? En general van a tener un único punto de entrada, o sea, la parte de arriba, empiezan por arriba y van a tener un único punto de salida, o sea, un único lugar donde termina el programa, que va a ser en la parte de abajo, ¿tá? Y básicamente lo que es importante, que bueno, en eso obviamente que no vamos a entrar en detalle, pero que es relevante, es que cualquier programa, ¿tá? Esto es un formalismo de la computación, que fue Dijkstra el que de alguna forma lo demostró, que es que cualquier programa, no importa el tipo de trabajo que ejecute, va a poder ser elaborado utilizando esas tres estructuras básicas. O sea, lo que demostró básicamente es que no hay programa que yo quiera hacer, ¿tá? Que necesite otro tipo de instrucción que no sean esos que se vieron, ¿tá? ¿Ah? Esas tres estructuras de control, ¿no? Ahí no está la asignación, ¿tá? Pero de las estructuras de control, con esas tres me alcanza, ¿tá? Entonces, bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Que los programas van a ser más fáciles de entender. Bueno, todas estas cosas las he ido mencionando de alguna forma. O sea, eso vuelve las pruebas más sencillas. Eso tiene impacto también en el mantenimiento. O sea, piensen que hoy en día es eso. Los códigos se usan durante mucho tiempo. Cuando yo menciono acá ejemplos de, no sé, el modelo de atmósfera que usa el INFIA y eso, son desarrollos que empezaron en la década del 70. O sea, hay códigos que hace 40 años que se usan. Si son inmantenibles, es muy difícil después para la comunidad seguirlos usando, ¿no? Pero pasa con los modelos numéricos y ese tipo de cosas, que los códigos se usan 20, 30 años, porque después de que se resolvió el problema, lo que haces es le agregás cosas, le agregás más dificultades, más cosas que querés modelar. Pero si tenés un código base que anda y funciona y hace lo que tiene que hacer, no lo vas a tirar y arrancar de cero, por más que hayan salido un montón de lenguajes nuevos y estén de moda. ¿Ah? Bueno, eso, los programas son más sencillos, está asociado con todo esto el aumento de la productividad del programador, y los programas también quedan mejor documentados porque son más fáciles de leer, ¿tá? Entonces, bien, lo lógico, lo normal es que se pregunten, bueno, pero si estamos hablando de eso, ¿qué es lo, digamos, hasta ahora hablamos de estructura de programación y solo nos nombraste esas? ¿Qué es lo que puede haber afuera, digamos? Entonces, acá vamos a mencionar algunas nada más, que pusimos ahí unos cartelones de no usar para que quede claro que no las deberían usar, son malas prácticas de programación. Si las usan en el contexto del curso, yo creo que esto no lo dije en alguna de las primeras clases, pero esto lo pueden ver como el curso de aprender a manejar, ¿no? Es un curso que una componente importante es aprender a programar, ¿tá? No es lo único que se ve en el curso, pero es una parte bastante importante. Y bueno, y dentro de las cosas que le damos son buenas prácticas de programación. Entonces, asimílenlo a un curso de aprender a manejar. Cuando uno aprende a manejar, bueno, va a la academia, le da un montón de pautas y el día que tiene que pasar la prueba adelante del instructor de la intendencia, va y sigue las pautas tal cual se las dieron. Después la gente a veces no maneja exactamente así. Y seguramente les pase que en algún caso de programar o algo, capaz que alguna cosa después en la práctica la termina siendo un poco distinta porque a ustedes les gusta de otra forma o eso, no sé, a veces hay estilos de programación que pueden llegar a ser discutibles y hacerlo de esta forma es mejor que hacerlo de esta otra. ¿Ah? Pero bueno, en el contexto del curso, eso, guíense por lo que les dice el instructor de la academia, ¿tá? Hagan eso, porque es eso, hay cosas que no constituyen buenas prácticas de programación y bueno, en el contexto del curso se evalúa eso, ¿tá? Bueno, entonces,
dije que existen, por ejemplo, esas 4 tipos de instrucciones que permiten, que no cumplen con estas características. Les voy a comentar qué hacen ese tipo de cosas para que tengan una idea, ¿tá? Y por qué son malas de usar, ¿tá? Bueno, el GoTo lo que permite es hacer saltos que no tienen condiciones previas, digamos, ¿tá? Es desde un punto del código yo le puedo decir saltá a otro lugar del programa, sin ningún tipo de condición, y puede ir a cualquier lugar del programa. Entonces, típicamente cuando se programa con GoTo, los lenguajes que soportan ese tipo de estructuras, lo que hacen es, aparte del código que nosotros escribimos, tienen etiquetas que hay que ponerles acá. Por ejemplo, yo puedo poner acá una etiqueta 1, etiqueta 2, yo qué sé, no tienen por qué estar en orden. Etiqueta 4. Entonces acá en algún lugar del código, por ejemplo, puedo tener un if, si se cumple una cierta condición, y acá hacer GoTo etiqueta 1. Entonces esto viene ejecutando, cuando llega acá, si se cumple la condición, salta para acá. Pero yo puedo tener acá adentro otro GoTo a otro lugar, ¿ah? Y eso genera que yo tenga saltos para cualquier lado, ¿tá? Eso rápidamente se darán cuenta que se vuelve inmanejable, ¿tá? Y en general cuando yo tengo repeticiones, lo que me da el while, lo que me da el for, es que yo tengo contenido en donde es lo que se repite. Esto me permite, es mucho más flexible, me permite hacer un montón de otras cosas que no, digamos, no es que me permite hacer cosas distintas por lo que decía hoy del teorema, pero me permite escribir el código de otra forma en la que yo genero saltos como más arbitrarios. En el otro código yo tengo que, para generar un comportamiento similar, tengo que estructurarlo de otra forma para que eso pase, ¿ah? Entonces, bueno, esto se darán cuenta que rápidamente cayó en desuso, ¿ah? Esto se usaba mucho en los lenguajes hasta la década del 80, 90, había muchos lenguajes que usaban esto y los programadores lo usaban. En muchos casos era porque, bueno, porque no todos los lenguajes tenían las estructuras iterativas que vemos en este curso. En otros casos era por pereza, porque ya venían acostumbrados a programar así de lenguajes más viejos, ¿ah? Pero esto hoy en día prácticamente no se usa, no lo usa nadie, porque es eso. Imagínense un código, un programa que tenga 10.000 líneas de código con saltos así, es inseguible, ¿tá? No lo puede seguir nadie. ¿Se entendió esto? Por eso esto no se usa. El exit, no les voy a dar un ejemplo, pero el exit es como una cosa así más desprolija que tiene que ver con en la mitad del programa decirle, bueno, que el programa deje de ejecutar, ¿ah? O sea, es un comando que lo que hace que el programa se corte abruptamente ahí. ¿Por qué alguien querría hacer eso? Y bueno, no sé, podría ser que en un caso de error extremo o algo, el programa termine haciendo eso y sea algo razonable. Pero es algo muy, para casos muy particulares, y sobre todo cambió mucho la percepción de lo que había con el usuario, ¿no? O sea, todo el tema del uso de los celulares inteligentes y internet más moderna cambió el eje de que el usuario es muy importante. Antes, capaz que en un programa de la década del 80, del 90, el usuario ponía los datos mal y si se rompía el programa, bueno, es culpa tuya que cargaste los datos mal, ¿no? Hoy en día nadie piensa así porque no usan tu aplicación, usarían otra que los trate mejor, digamos, ¿tá? Entonces digo, es un comando exótico, no se usa mucho en la práctica, capaz que en algún caso puede llegar a tener sentido. El loop permite hacer repeticiones sin condiciones. Creo que, si no me acuerdo mal, MATLAB tiene loop.
que también es algo raro. No sé, lo voy a escribir así, pero no. Es como que yo puedo indicarle en algún punto que empiece a repetir algo y le puedo decir hasta acá y no le pongo condición a ese loop. O sea que lo que hace es llega al final y empieza a repetir y repite y repite y repite. ¿Tá? El loop ese solo no serviría de mucho, ¿no? Usted diría, bueno, eso no termina de ejecutar nunca. Lo que pasa es que se suele usar en conjunto con el comando break, que básicamente el comando break lo que hace es corta un loop. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá un if con una cierta condición, podría poner un break acá, y entonces si se cumple esta condición, acá se corta el loop. ¿Ah? Otra vez, me empieza a generar casuísticas raras en las que yo tengo que analizar y terminar de entender qué está pasando, cuándo se corta, cuándo no corta. En general es una mala práctica de programación. ¿Ah? Pero por eso, como yo les digo, lo importante en este curso es que ustedes aprendan a manejar. Después de que manejen, en algún momento seguramente les pase. Yo les voy a contar un caso de una cosa que me pasó a mí, que no me acuerdo si fue, creo que cuando hice la tesis de maestría, me parece, si no me acuerdo mal. Yo tenía un código que tenía como una triple iteración. ¿Ah? O sea, tenía un loop, otro loop y otro loop. Entonces, había en un caso de borde en el que si se daban un montón de condiciones, que se pasaba una en 1.000.000, no tenía que seguir procesando los elementos. El controlar ese caso, ¿no? Ustedes vieron que en el while ponemos las condiciones y todo eso. El controlar esa condición en todos los casos del while y todo eso generaba que mi código creciera muchísimo. Entonces, cuando detectaba ese caso, terminaba haciendo breaks, que era más fácil. ¿Ah? Me quedaba mucho más práctico hacerlo así. ¿Ah? Entonces, lo que le quiero decir con eso es, el goto, el exit y el loop seguramente son malas ideas. El break seguramente en algún contexto puede llegar a ser útil. ¿Ah? Porque a veces te simplifica eso, el no tener 84.000 condiciones para casos muy particulares. ¿Ah? Otra vez, como digo, en el contexto del curso no lo usen, ¿ah? Es eso, no está bueno usarlo en general. O sea, tener un loop y que romperlo siempre con break está mal, digamos. Uno está haciendo algo que conceptualmente no tiene sentido. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Ah? Bien. Tengo una más ahí para terminar, antes de pasar a unos ejercicios que vamos a bichar hoy. Bueno, la utilización de goto, exit, loop y break es una mala práctica de programación porque viola los principios de la programación estructurada. Estas cosas que mencionaba hoy. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer el resto de la clase de hoy, vamos a discutir algunos ejercicios así más generales de programación, de estas cosas que estuvimos viendo, para para ir incorporando todos estos conceptos que fuimos viendo, ¿tá? Y en general lo que vamos a hacer es que vamos a partir de ejemplos más básicos y ir a cosas más sofisticadas y más complejas que nos van a servir para entender algunas cosas de programación, ¿tá? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio que lo que pide es sumar, ¿tá? Una cosa, con el tema de que en general quieren que el material esté antes de la clase, saqué obviamente las soluciones, porque la gracia es discutirlo antes de ver la solución. Pero después de la clase de hoy de noche o mañana, publico la versión con las soluciones, digamos. Entonces no tiene sentido que copien entera la solución, porque la van a tener, digamos. ¿No? Sumar todos los elementos de un vector bueno, empecemos sumando todos los elementos de un vector.
Esto debería ser un problema medianamente sencillo para las cosas que estuvimos viendo. Como siempre, lo primero que vamos a hacer cuando hagamos este tipo de cosas, como yo les digo, en algunos casos nosotros les vamos a dar el cabezal de la función y en otros casos van a tener una letra, una descripción de lo que se hace y ustedes van a tener que identificar cuántos parámetros de entrada voy a tener, cuántos parámetros de salida voy a tener, ese tipo de cosas. Entonces, en este caso vamos a hacer una función que se llama sumar y lo primero que siempre tenemos que preguntarnos cuando vamos a resolver una función es eso, ¿cuántos parámetros de entrada va a tener esta función? Uno solo, ¿no? Que es el vector. Acá siempre a lo primero a alguno le puede quedar la duda de decir, pero yo no tengo que especificar cuántos elementos tiene el vector. No, la gracia que tiene Octave y MATLAB es que me permite tener objetos de tipo vector. Entonces yo recibo una cosa sola que es el vector con todos los elementos. Si yo tuviera que procesar por elementos no podría escribir la función, porque si tengo 2 elementos tendría 2 parámetros, si tengo 3 tendría 3, si tiene 4 tendría 4 y así infinitas. Entonces esto de poder manejar vectores es una ventaja que me da trabajar esto. Y parámetros de salida, uno solo, que sería el resultado. Creo que en las PPT le llamé resultado, le voy a llamar res para no tener que escribir tanto. Bueno, está claro que yo voy a tener un vector que tiene varios elementos, entonces voy a tener que iterar. Acuérdense que cuando tengo repetición, tengo que algo hacerlo muchas veces, tengo que iterar, voy a tener que iterar en este caso. Vimos 2 estructuras de iteración, vimos el while, vimos el for. Para este caso, ¿cuál les parece que es la más apropiada? El for. ¿Por qué el for? Ser largo del vector y tengo que recorrer todas las posiciones, por las dos cosas. Si yo no supiera cuántos elementos hay, tendría que ver cómo lo hago, pero sé que voy a tener que pasar por todos, si no, no puedo hacer la suma. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es, obtener el largo del vector. Tengo que inicializar el resultado en 0. Y después, básicamente escribir el for. No tiene mucho misterio. For es en contadores i, es de 1 a n. Y lo que tengo que hacer es a resultado, o sea, cargar en resultado el valor que ya tiene resultado más b de i. Ahí tengo el end del for y ahí tengo el end de la función. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Da? Una pregunta. Sí. ¿Podrías no poner el paso de n igual len y ponerlo directamente? Sí, se puede poner acá. Sí. Sí. Es exactamente lo mismo. No, eso no cambia nada. Ahora vamos a hacer una versión 1', que es igual a este problema, pero devolver -1 si el vector es vacío. Acá, como siempre, cuando estoy resolviendo ejercicios en el pizarrón, la letra es súper ambigua, capaz que la cambio sobre la marcha, hago ajustes para que tenga sentido la discusión y podamos ver cosas interesantes. En la letra de los parciales intentamos ser mucho más precisos, ¿no? Acá no lo dije en ningún lado, pero asumamos, ¿por qué esto de volver -1? Una convención que
computación se usa mucho, es que si yo tengo que devolver valores dentro de un conjunto posible, si yo tengo que devolver un caso de error o un caso distinto, trato de elegir un valor que quede afuera de ese rango, ¿ah? Que es algo bastante razonable. Entonces, asumamos que en el vector solo hay elementos positivos mayores o iguales que 0. ¿Ah? Entonces, si yo hago la función sumar como tengo ahí, no es lo mismo que la suma me dé 0 a que el vector que me pasen sea vacío. ¿Ah? Entonces quiero distinguir ese caso. ¿Ah? Por eso esto caprichoso de que quiero devolver -1 si es vacío. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Ah? O sea, si yo tuviera un vector que son todos ceros, la suma me da 0. ¿Tá? Quiero darme cuenta que ese caso es distinto de cuando me dan el vector vacío originalmente. Entonces, bueno, obviamente que el cabezal es exactamente el mismo. No hay ningún cambio porque otra vez voy a recibir un solo parámetro y voy a devolver un único resultado. ¿Ah? Y ¿qué debería hacer para que aquello, cómo arreglo eso para que funcione para este caso? Todos ven, a ver. Claro, si se dan cuenta de cómo tengo que hacer esto para ver lo del -1. O sea, yo diría un if length de b es 0. Está. Sí, es lo mismo que dijo el compañero. Todos ven que necesito un if, que si yo quiero meter quiero sumar un -1 a prepo para cuando sea vacío me dé ese -1. O sea, si yo agarro y digo, bueno, res vale -1. ¿Ah? Si yo pongo res -1 en este código, si n vale 0, si el largo es 0, me devuelve -1, funciona. ¿Ah? Se dan cuenta, ¿no? Que si el vector es vacío y yo acá en vez de inicializar en 0 pongo -1, para vacío devuelve -1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo ven eso? ¿Por qué? Porque n va a valer 0. Le estoy pidiendo que haga un for de 1 a 0. Como no le digo que es decreciente y nada, este for no puede ejecutar. Va a ejecutar 0 veces. Como ejecuta 0 veces, me devuelve el -1. Parecería que con esa corrección funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Porque cuando no es vacío, ¿qué va a pasar? Voy a estar acumulando, arrancando en -1. Entonces, ¿se ve eso también? Yo no puedo emparcharlo acá con la inicialización. Necesito distinguir los casos. Si no separo los casos, no puedo procesar eso. ¿Ah? ¿Queda claro eso? Lo escribo acá, pero es lo que decían los dos compañeros. Yo necesito saber cuál es el largo. Si el largo es 0, voy a devolver una cosa. Y si el largo no es 0, voy a iterar. ¿Ah? Como decía, esto está todo en la solución. Lo importante acá es que entiendan y que les queden claras las ideas de por qué vamos hacia esa solución. ¿Ah? Si n es 0, el resultado es -1. Si no, res es 0. Tengo el for desde i igual 1 a n de res igual res en for en diff en function. Fíjense acá como ya hay cosas, digamos, ahora voy a seguir con más ejemplos y vamos a seguir viendo, pero fíjense esto de que yo les decía en las clases pasadas el tema de la indentación y que yo
pueden haber algunas cosas que yo repito mucho y que les parezca que soy muy pesado por hacerlo, pero fíjense cómo el indentar, ¿no? Esto, las instrucciones están un poquito más adentro, esto está a la misma altura, entonces yo sé que este if va con este else, que va con este end if, esto está para adentro, entonces es fácil de entender que esto es todo lo que se ejecuta en el else, el for indentado, entonces me queda claro que esto es lo que se repite, ¿tá? Que yo podría escribir todo apretado al borde y todo igual acá, funciona igual, ¿tá? Pero esto es mucho más fácil de leer, ¿no? Bien. Vamos a... ¿Sí? Puede pasar que cuando vos generás un archivo, el editor de Octave te ayude con la indentación. O sea, hoy en día muchos de los, se les llama IDE o los ambientes de desarrollo, como todas estas son buenas prácticas, ya te ayudan a eso, a que eso pase. ¿Se acuerdan cuando yo les dije aquello de, que también les dije de los editores, ¿no? Que ustedes trabajan en texto plano. Ahora, los que hayan abierto el editor van a ver que cuando escriben palabras reservadas se las pinta de colores. ¿Por qué se las pinta de colores? Porque saben que esas palabras tienen un significado especial y eso los ayuda a leer el código a ustedes. ¿Ah? Lo que ha pasado digamos, con años y años de desarrollo es que todas estas cosas que son buenas prácticas, cada vez más los editores, los IDE, los ambientes de desarrollo te ayudan a llevarlas a cabo, ¿tá? Entonces sí, seguramente cuando ustedes hagan el laboratorio o hagan código para ustedes o prueben una función, el editor los ayude. Lo que está bueno es que se familiaricen con eso y el día del parcial también hagan eso, porque como comentaba en la otra clase, a veces uno se equivoca, le falta un end, le falta algo y la indentación ayuda a entender qué fue lo que quisieron hacer, que si no es imposible. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a hacer la función 2, que busca un elemento, o sea, buscar un elemento en un vector y devolver su posición. Si el elemento no pertenece, entonces devuelvo -1. ¿Ah? Aquello del -1 lo hicimos allá para que acá ya nos resultara más natural esto de devolver el -1, ¿no? O sea, fíjense que en esta operación tiene bastante más sentido. Yo quiero saber qué posición ocupa un elemento en un vector. Entonces, yo tengo la posición 1, la 2, la n. Lo que quiero es que me devuelva qué posición ocupa. Y si el elemento no está, quiero que me devuelva de alguna forma el error. Eso, que me diga no pertenece. ¿Cómo me lo va a decir? Con el -1. ¿Ah? Podría ser el 0, pero se suele usar el -1 porque hay algunos lenguajes, como C, que la primera posición del vector no es la posición 1, sino que es la posición 0. ¿Ah? Entonces, en general, se suele usar el -1. ¿Ah? Bien, entonces, como hicimos en los anteriores, lo primero que deberíamos hacer es identificar el cabezal de la función. ¿Qué cantidad de parámetros recibe la función buscar? 2. ¿Ah?
necesito el vector y lo que estoy buscando, cuál es el elemento. ¿Ah? Y ¿cuántos parámetros de salida voy a tener? Uno solo, ¿tá? Que es la posición. Bien. Entonces, bueno, otra vez yo voy a buscar un elemento en un vector. Naturalmente voy a tener que iterar para hacer eso. De las estructuras que vimos en el curso, vimos el while, vimos el for para iterar. ¿Cuál les parece más apropiada para resolver este problema? Algunos dicen for, otros dicen while. A ver, pensémoslo. ¿Yo voy a tener que recorrer todas las posiciones del vector? A veces sí, a veces no. En algunos casos yo no voy a necesitar recorrer todos los elementos del vector. Entonces, ¿qué va a ser más apropiado? El while. ¿Ah? O sea, fíjense que si el elemento no está, yo voy a tener que iterar por todas las posiciones. ¿Pero qué pasa si es repetido el elemento? Vamos a devolver la primera ocurrencia. Eso es lo que decía hoy de la ambigüedad de las letras y eso. ¿Ah? En un parcial debería quedar claro eso. Si no está claro, levanta la mano y pregunta. ¿Ah? Estos son más laxos para que podamos eso, ajustar cosas y discutirlos. ¿Tá? Pero la letra debería especificar qué pasa si hay más de una ocurrencia. O debería decir, devolver la primera ocurrencia de tal elemento. ¿Tá? Del elemento. Bien, entonces dijimos que vamos a precisar un while. Voy a, vamos a poner, ahí. Voy a cargar en n el largo del vector. Vamos a tener acá un while, ¿no? Dijimos que necesito el while. ¿Qué condición va a tener ese while? ¿Qué condición seguro voy a tener en ese while? ¿Qué es una cosa que tengo que chequear sí o sí en ese while? Está, eso sí, pero ¿qué es lo que no me puede pasar? Está, tengo que arrancar del primero. Así que vamos a empezar poniendo i igual 1, que eso lo tengo que hacer yo a mano porque estoy trabajando con un while. En el for eso no me pasaba. Pero si yo tengo n elementos, ¿cuándo debería parar? ¿Cuándo, si no encuentro el elemento, por ejemplo? Cuando llego a n. O sea que yo necesito explícitamente la condición de que si se me acaba el vector tengo que terminar. Porque si no voy a tratar de acceder a la posición n más 1 que no existe. Y eso es un error. ¿Tá? ¿Lo ven eso? Entonces, necesariamente acá yo voy a tener que tener como condición que i sea menor o igual que n. Si yo no pongo esa condición, lo que me va a pasar es que mi algoritmo va a empezar a iterar y en el caso en el que no encuentre el elemento, se me va a salir afuera del vector. ¿Ah? Eso es un error importante también, porque se accede a posiciones que no existen. A eso da un error en tiempo de ejecución. Si ustedes escriben un código que se va fuera del vector, lo que va a hacer Octave es cuando llegue afuera del vector les va a dar un error porque ustedes tratan de acceder a la posición n más 1 y no existe. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, vamos a resolverlo de varias formas esto. ¿Tá? Acá tengo, creo que tengo como 3 soluciones distintas. Vamos a pensar primero, bueno, obviamente que esta no puede ser la única condición del while, porque si no, sería un for, repetiría n veces
O sea que yo voy a necesitar otra condición. Esto pretende ser un AND. ¿No? Entonces, como estos son los primeros while que estamos escribiendo para un problema de verdad, en vez de preguntarles qué condición poner ahí, vamos a pensarlo primero con qué va a pasar cuando yo procese un elemento dado. Si yo estoy procesando un elemento, ¿qué me pueden pasar? Me pueden pasar dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Estoy procesando el elemento J. Que sea igual o sea distinto. Que sea el valor que estoy buscando o que no lo sea. ¿Ah? Y eso voy a necesitar distinguirlo adentro del while. O sea, si es el elemento va a pasar una cosa y si no es el elemento va a pasar otra. Entonces, vamos a poner acá, si B de I es el elemento, ahora vemos qué hacemos ahí. Y si no es el elemento, ¿qué voy a tener que hacer? Sigo iterando. ¿Qué es seguir iterando? I es igual a I más 1. ¿Ah? Me faltó acá el endif, perdón. Ahí. Cuando me pase esto de que no me dé el pizarrón para escribir un código, ya se los comento porque siempre voy a hacer lo mismo. Lo que voy a hacer es hacer una raya, que eso es lo bueno que tiene la indentación, o sea, voy a poner una raya acá y voy a poner la raya acá y eso quiere decir que eso está indentado al mismo nivel, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces hay muchas formas de cortar esa condición. Les voy a explicar una. Les voy a explicar una que en general se usa bastante en informática, o se usa en informática, que es usar una bandera booleana, digamos, que le llamamos, ¿no? Fíjense, cuando yo detecto esta condición, lo que tengo que hacer es avisarle al loop, no ejecutes más. Entonces, si yo tuviera una variable booleana que me indicara si tengo que seguir repitiendo o no, yo podría cortar el loop. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, con este tema de hacer variables mnemotécnicas y todo eso, vamos a llamarle a esa variable encontré. ¿Ah? Si originalmente yo estoy buscando el elemento, quiere decir que no lo encontré todavía. ¿Se entiende? Entonces, lo inicializo en 0. Digo, encontré 0. O sea, no encontré todavía el elemento. ¿Qué voy a hacer cuando encuentre el elemento? Ay. Encontré es 1. Esa es mi bandera booleana que me va a indicar si tengo que cortar o no el loop. ¿Ah? Entonces, la condición que tengo que escribir ahí en el while es que pase que, mientras que pasa que tengo que repetir. Mientras que encontré es igual a 0. Perfecto. Lo voy a escribir un poco distinto, no tienen por qué escribirlo así. Not encontré. Ahora explico esto. Encontré 0. La negación del 0 es 1. Hace que sea verdadero y entre.
Cuando encontré es 1, la negación es 0, es falsa, no se cumple esta condición y no entra. Si yo leo este código, dice mientras i es menor o igual que n y no encontré el elemento, acuérdense eso de mnemotécnico y todo eso, ¿ah? Esto hace lo que tiene que hacer. Si esto le genera dudas, no hay ningún problema si usan esta forma, esto de usar una flag, una bandera para indicar que cortan la iteración, no hay problema en que escriban encontré igual a 0 o como le quieran llamar a esa condición, ¿no? Esto es lo mismo. ¿Ah? O sea, ahí el programa se da cuenta que es una bandera booleana, digamos. A ver, está este problema, o problema de alguna forma que tiene Octave y MATLAB, es que no maneja, hay lenguajes que manejan el booleano como booleano, o sea, yo acá pondría false y acá pondría true, que eso sería lo ideal. Entonces cuando vos lees not encontré, tiene mucho más sentido. Acá hace un mapeo entre los números y los booleanos, ¿tá? Entonces, eso es lo que lo oscurece un poco y lo vuelve a veces... Esto a veces no los convence a ustedes. Dicen, ¿por qué no encontré? ¿Y por qué el 0 y la negación? Si eso los confunde, encontré 0, encontré 1. Y lo que yo pregunto es, mientras que encontré sea 0. Mientras que encontré sea 0, quiero repetir. Cuando tengo la bandera que me dice encontré, ya está. Me confundió ahí porque, o sea, entró en el if, ¿Sí? encontró el elemento y puso la variable encontré igual a 1. ¿Sí? ¿Y por qué el not encontré es como se cumple? Y porque ahora esto, pensalo en booleano, esto es verdadero ahora. La negación del verdadero, ¿qué es? Sí, falso. Falso. Entonces vos tenés un AND, que la segunda parte es falsa. Entonces esto no se cumple. O sea, vos querés que lo de while siempre sea verdadero para que se ejecute lo de... Claro. Acuérdense que el while es eso. Mientras se da esa condición, repito. En el momento en el que se empieza a no cumplir, deja de repetir. O sea, ahí estás negando algo falso porque es 0. Entonces es verdadero. Entonces es verdadero, mientras que vengo por acá, ¿no? Entonces yo voy a entrar acá, esta condición no se va a dar, va a pasar esto. Esto va a seguir igual, esto va a seguir en el extremo y va a seguir repitiendo. Hasta que en algún paso esto sea verdadero. Cuando es verdadero, esto es falso y deja de repetir. ¿Funciona porque es 0 y 1? Si le pongo 5 y 4, o sea, es por eso que le toman el... Sí, digamos. Lo ideal sería tener el tipo bool y tener false y true. ¿Ah? El mapeo ceros y 1, yo no me acuerdo si en el práctico lo ven bien, porque yo ahora tengo la duda, pero en realidad la mayoría de lenguajes que no tienen tipo booleano, lo que hacen es, que ahora es lo que no me acuerdo, creo que manejan el 0 como falso y cualquier número como verdadero. O capaz que es al revés. Manejan el 1 como verdadero y cualquier otro número como falso. ¿Tá? En general no hacen la asociación solo a esos dos, porque ¿qué pasa? Si vos a encontrar le cargas 48, el programa tiene que hacer algo. ¿Tá? Entonces, en general lo hacen un poco más... pero la gente suele usar los valores 0 y 1 nada más, porque es lo que tiene sentido. ¿Tá? ¿Se entendió esto? ¿Esa es la solución al problema que estábamos haciendo? Falta devolver el resultado, lo que decíamos hoy, ¿no? Cuando hablamos de función. Ahí yo no hice nada, lo único que hice es encontré en qué elemento está. Tengo que cargar algo en la variable de salida que indique el resultado. ¿Está claro eso? Entonces, voy a tener dos casos, porque ¿por qué voy a salir de este while? Y puedo salir por dos condiciones distintas. O que se me acabaron los elementos, y si se me acabaron los elementos, ¿qué tengo que devolver? -1, o porque encontré. Si encontré, ¿qué tengo que devolver? ¿Y qué es la posición? Y. ¿Tá? Bien, entonces vamos a agregar ese if, que sería if. Lo voy a poner acá abajo de la raya para que quede bien claro qué es esto. If encontré,
otra vez haciendo este abuso de notación que funciona, o sea, créanme que esto funciona, escriban el código. Si no les convence, acá equivalentemente pueden escribir encontré igual 1, ¿tá? Pero funciona. Si encontré es 1, o si encontré, la posición es sí, else, la posición es -1 en diff y el end function. ¿Quedó claro eso? Bien, vamos a ver. Me parece que lo voy a hacer ahí mismo para que no me tome tanto tiempo. Si más o menos ya copiaron esto o lo entendieron. Bueno, yo les dije que acá vamos a ver como 2 o 3 estrategias de cómo encarar el corte de ese loop, ¿no? Esta es una, la flag, ¿no? Tengo una bandera y cuando se cumple la condición avisa, se cumple la condición, con eso corto el loop y después proceso ese caso. Hay muchos problemas que yo lo que puedo hacer es usar como estrategia inicializar en el valor del error. ¿Ah? ¿Puedo acá borrar más o menos estamos? Así no tengo que cambiar todo. Voy a cambiar la condición. Voy a cambiar la condición. Todo esto no lo voy a precisar. Esta es una estrategia que es linda, es bastante elegante, digamos. Ajá. A ver, fíjense, yo sé que las cosas las voy a devolver en pos. ¿Ah? ¿Qué va a pasar si recorro todo el vector y nunca encuentro el elemento? Pos, ¿cuánto va a valer? -1. ¿Ah? Entonces, fíjense que si, ahora vemos qué condición va acá, pero fíjense, si el largo del vector fuera, por ejemplo, el vector fuera vacío y no iterara, devolvería el resultado correcto. Por eso es que les digo a veces eso de como inicializar con la condición de error, ¿tá? O sea, el caso ese que queda como por fuera, ¿tá? Entonces, ¿cuándo yo tengo que repetir? ¿Cuándo tengo que seguir buscando el elemento? Cuando i es menor o igual a n, cuando i es menor o igual que n, y que capaz que debería plantearlo acá para que me lleven para acá. Si el b de i es el elemento, ¿qué sé yo en ese momento? ¿Qué me agrega eso de información? Cuando estoy acá. ¿Qué pos va a cambiar? ¿Cuánto debería valer pos? I. ¿Está claro eso? ¿Cuál es la condición acá? ¿Cuándo tengo que repetir? Mientras pos es -1, porque mientras pos es -1, repite, 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 repite. ¿Cuándo se va a terminar este loop? O porque pos no es -1, que quiere decir que entré acá, o porque salgo por esto. ¿Lo ven eso? ¿Ah? Entonces, esta es otra forma de, por eso yo les digo, inicializar en la condición de error. Eso es una pregunta típica que hacen en los parciales. ¿Qué me pasa si el vector es vacío? ¿No? Hacer algo y devolver -1 si pasa tal cosa. Y si el vector es vacío,
Bueno, si yo inicializo en la condición de error, si el vector es vacío, devuelvo la condición de error y tiene sentido. La condición de error, en este caso es no pertenece, digamos, ¿está? El resultado es correcto, no me cambia nada, ¿está? Entonces, esta estrategia muchas veces me sirve para eso, incluso me saco de arriba el caso vacío y no me ando complicando, ¿está? ¿Lo entendieron eso? Bien. Y vamos a ver una tercera estrategia que tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas, pero sirve para entender aquello que yo les decía de voy a escribir un poco rápido para que podamos ver, porque hay un ejercicio más. Y como siempre, lo importante es la discusión, ¿está? ¿Se acuerdan que yo les insistí en algún momento y les dije todo el tema de la evaluación lazy? Que la evaluación lazy en computación servía para algunas cosas y que se usaba bastante, ¿está? Bueno, vamos a ver cómo podríamos resolver esto con evaluación lazy, ¿tá? ¿Qué es lo que me da la evaluación lazy? Si yo escribo las cosas en este orden, ¿tá? Fíjense qué problema tengo acá. Yo acá me cargué el valor post con un valor para forzar la condición de salida. En el otro puse la flag. ¿Por qué no pongo el elemento acá? ¿Por qué no pregunto por B de I si es elem? Porque si yo pusiera B de I igual elem acá, porque ¿cuándo quiero repetir el buscar? Mientras que el elemento no es el que yo quiero buscar, ¿no? O sea, yo podría poner while I menor o igual que N y B de I distinto de elem, ¿no? ¿Lo ven eso? ¿Lo entienden? O sea, mientras que me quedan elementos por recorrer y el elemento en el que estoy parado es distinto, lo que tengo que hacer es I más 1. ¿Por qué no lo puedo escribir acá? Porque si esta condición es falsa, ¿por qué esta condición es falsa? ¿Por qué esta condición podría ser falsa? Porque me pasé, porque I vale N más 1. Cuando pego acá en el vector, me voy afuera del vector. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dije? Error grave. ¿Ah? O sea, si yo escribiera B de I distinto de elem, ¿tá? Si yo escribiera esto con la condición como la tengo ahí, este código se rompe, ¿tá? Si yo escribo esto. ¿Cuándo se rompe? Cuando el elemento no está. ¿Por qué? Porque I va a valer N más 1, va a venir a este vector a pegar, y cuando pega en este vector, ese elemento no existe y se me rompe el programa y me dice, che, te fuiste afuera del vector. Si yo uso evaluación lazy, ¿qué hace? Chequea la primera condición. I vale N más 1. Esto es falso. No hay forma que esto dé verdadero. No chequeo esta condición. La iteración queda, eso, súper compacta. Y si uno lee acá el código mientras que tenés posiciones para recorrer y no sos el elemento que estoy buscando. Seguí iterando. ¿Lo ven eso? Esto... ¿Puedes repetir por qué si usás solo un AND se puede salir del vector? ¿Se acuerdan cuando vimos toda la parte de lógica y todo eso? Yo hablé de la evaluación estricta y la evaluación lazy, o son de circuito corto o circuito largo. La evaluación estricta o de circuito largo, lo que hace para evaluar una expresión es evalúa todos los términos. Evalúa el primero, el segundo y después calcula. Eso se nota de esta forma. Y si fuera el O, con el de una rayita sola. La evaluación lazy lo que hace es evalúa de izquierda a derecha y mira expresión a expresión y ve si ya puede calcular el resultado. Entonces,
Cuando él chequea esta condición, y en el caso de que I sea n más 1, esta condición es falsa, no se cumple. Entonces no hay forma que el resultado sea verdadero, porque falso y cualquier cosa es falso. Entonces esto no se evalúa. Él calcula el resultado sin evaluar algunos términos. Entonces eso hace que no se rompa acá. ¿Ah? ¿Se entendió eso? Esto me mejora esto de la iteración, la legibilidad, pero bueno, para devolver la posición tengo que volver al caso anterior, al que vimos antes que necesito el if, porque acá no estoy devolviendo la posición. Entonces acá lo que tendría que hacer es preguntar si, por ejemplo, es n más 1, si es n más 1, devuelvo el menos 1, y si no, pos es i. En diff, en function. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Ah? En las soluciones que están, también está este hecho para que tengan una iteración al revés, desde el n hacia el 1. ¿Ah? Ese no lo vamos a hacer en el pizarrón porque no tiene mucho sentido. ¿Ah? Y vamos a hacer rapidito uno último, que es intercalar los elementos de, como dice acá, intercalar los elementos de dos vectores del mismo largo. Ah, o sea, bien, como siempre, lo primero que vamos a hacer es el cabezal. ¿Qué cantidad de parámetros de entrada tengo? 2, ¿no? Voy a precisar los dos vectores. Yo tengo tendencia en el pizarrón a escribirlo así. Si van a trabajar en la computadora no van a poder. Esto no es un sub. En realidad debería escribirlo así. Pero no sé. Creo que es tantos años de matemática. Pero ustedes si lo escriben en la computadora va a ser B1, B2. No pueden hacerlo más abajo. Y ese símbolo no existe para octavo. Pero me va a salir siempre sub. No se confundan con eso. En la computadora no anda, ¿no? Bien, y resultados, voy a tener solamente uno. Entonces, otra vez, yo voy a tener que iterar. ¿Qué estructura les parece más adecuada para esta iteración? ¿El for o el while? El for, ¿no? ¿Por qué el for? Porque yo voy a tener que recorrer todos los elementos de los vectores. Bueno, ¿y cómo hago? Hago dos for. Un for para cada uno de los vectores. ¿No? ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿No? Quiero intercalar dos vectores. O sea, quiero formar uno nuevo en el que el primer elemento va a venir de acá, el segundo va a venir de acá, después va a venir este, después va a venir este. Un solo for y le asigno un contador. ¿Puedo hacer eso con un for? Voy a usar un solo for. ¿Yo preciso dos contadores distintos? Fíjense que cuando arme cuando los ponga así juntos, voy a agarrar los dos unos y los voy a poner juntos. Después voy a agarrar los dos dos. Con un índice solo me alcanza para resolver el problema. No necesito dos índices. En este problema. Puede haber otros problemas que yo precise dos índices. Pero en este caso, yo voy a poner 1, 1, 2, 2, 3, 3. O sea,
con un índice solo me alcanza. Entonces, esto lo podemos hacer de un par de formas. O sea, capaz que yo podés definir al vector resultante que va a tener largo 2. Eso es lo que vimos la otra clase, ¿tá? Yo esto lo puedo hacer de dos formas. O me genero un vector vacío y le agrego cosas, o precalculo el espacio y asigno sobre esos lugares, ¿tá? Vamos a hacer primero la solución del vector vacío, que seguramente, perdón, acá puse B y debería ser B de 1. Vamos a hacer primero la de asignar sobre el vector vacío, que es la que, para este caso, capaz que les resulta más intuitiva o más fácil. Y después hacemos la otra, ¿tá? Entonces, res es el vacío y va desde 1 hasta n. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer en cada paso de la iteración? Agregarle primero el B1 y después el B2 al propio vector. Entonces, res es el vector formado por res, seguido por B1 de I, esto va con comas, y B2 de I. En for, en function. ¿Ah? Por eso digo que este a veces es más fácil para ustedes verlo, porque... Sí, porque si no tenés que ver si es par o si no. Sí, no se precisa ver eso. Ahora lo vamos a hacer acá, pero los índices pueden ser un poco feos. Feos no, pero... ¿Sí? Bueno, si nosotros, está buena la pregunta, si nosotros en la letra de un ejercicio le decimos que los dos vectores tienen el mismo largo, los dos vectores tienen el mismo largo. Si nosotros no se lo decimos, ustedes tienen que separar en casos y discutir qué hacer en cada caso. Pero si acá lo dice, no tenés que chequearlo. ¿Ah? Esto para parciales, laboratorio, todo eso. Si algo se les dice explícitamente que solo puede ser de esa forma, ustedes no tienen que chequear. O sea, está buena la pregunta porque eso es, yo creo que lo dije en alguna de las otras clases, que es eso, programación defensiva. O sea, si alguien te pone mal una cédula o te pone algo, vos como programador vas a tener que hacer algo, ¿tá? Ese es un tema muy complejo y muy difícil y no es parte de lo que evaluemos en el curso. Entonces, si nosotros le decimos los vectores son del mismo largo, van a ser del mismo largo, ¿tá? Obviamente que si alguien fuera a hacer esta función de verdad, tendría que tener un if ahí para chequear que el usuario no me esté pasando los datos mal, porque se puede equivocar el usuario, ¿tá? Pero en el contexto del curso, si puede ingresar un valor o algo que no es lo que se espera, es porque nosotros se los vamos a decir explícitamente, ¿tá? Si no, asuman lo que dice ahí. Bueno, entonces pongo la otra solución acá, que como dijimos era, voy a escribir solamente las instrucciones que son distintas, que es esta y esta, ¿tá? Lo que voy a hacer es, como dijimos, precalcular el espacio. Entonces voy a generar un vector de ceros, ¿tá? Y 2 por n. ¿Tá? Este está a la altura de este. El código, el resto es igual. Como dije, hoy de noche o mañana publico la solución, así que lo van a tener ahí. Y entonces, bueno, como ahora ya tengo los vectores generados, lo que voy a tener que hacer es la asignación en las dos posiciones, ¿tá? El más fácil de darse cuenta, o sea que en vez de este renglón voy a tener que hacer estos dos. El más fácil de darse cuenta es el que va en las posiciones pares, que va en res de 2 por i, o sea, en la posición 2, 4, 6, 8, 2 por n, voy a poner, por ejemplo, el elemento del vector 2i, ¿tá? Y ahora, perdón, y ahora tengo que ver dónde va el otro. Fíjense que
Cuando i vale 1, esto vale 2. Yo necesito poner un valor en la posición 1. Entonces, ¿cuál es el índice acá? 2 por i menos 1. ¿Tá? Pero en general, este puede ser un poco más difícil de verlo, de deducirlo. ¿Tá? Cuando uno precalcula el espacio, tiene que ser cuidadoso en cómo piensa después los índices para pegar en los lugares precisos que tiene que cargar los datos. Como les decía, en el contexto del curso, las dos soluciones son equivalentes. Si eso es más claro para ustedes y nos hacen esa solución, está perfecto. En el mundo real, si trabajan, sobre todo los que hagan modelado numérico y eso, trabajan con muchos datos, este tipo de soluciones van a ser mejores porque uno precalcula el espacio y se acuerdan de eso que les dije de la memoria, las copias y todo eso. Esto es mejor. ¿Tá? Bueno, con eso dejamos por hoy. La clase que viene va a ser así de pizarrón y ejercicios también. La siguiente va a ser igual con Ernesto y después siguen ya con temas de numeración con Ernesto.